Vamos a comenzar con el tema, Ok. ¿sí? Que es Hanukkah a la luz de la Torah, ¿ok? Hanukkah, eh, esta conmemoración que casi todos quieren celebrar, ¿sí? Los judíos y los no judíos. En este año esta festividad comienza para el mundo secular, el Navidad. También esta festividad comenzó el 25 de diciembre, ¿verdad? Entonces, al parecer las dos primeras, comienza al aparecer las dos primeras estrellas, igual que comienzan todas las Moadim, todas las fiestas, así como Shabbat, cuando salen las dos primeras estrellas, va a comenzar lo que es la fiesta de Hanukkah y comenzó el miércoles 25 de Kislev, ¿ok? Bueno, ahora, eh, esta es la fiesta que se celebra después en la tarde, ¿verdad? Como todas las demás. Pero hay una fiesta que se celebra únicamente después de mediodía. ¿Cuál es esa fiesta que se celebra después de mediodía? Es la fiesta de Purim. Es la única fiesta que se va a celebrar durante el día. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos dos fiestas rabínicas. La que es de Purim y esta fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Entonces, estas fiestas no están en la Torah como las Moadim, como las fiestas de Hashem. ¿Ok? Estas son fiestas rabínicas. Entonces, es una festividad de 8 días, que por lo regular casi siempre también en esta festividad hay un Rosh Hodesh. ¿Sí? Tenemos la bendición de tener un Rosh Hodesh porque es el final de un mes y el comienzo de otro mes judío, ¿verdad? Y también en ocasiones se da en un Shabbat. El inicio se puede dar en un Shabbat. Cuando esto sucede, en la sinagoga se extraen 3 Sefer Torah, uno por cada celebración. Pero en este año, como cae un Rosh Hodesh y cae lo que es Hanukkah, se sacarán 2 Sefer Torah en las sinagogas. Uno para leer la lectura de la parashá de la semana y otro para leer la porción semanal de la Torah. ¿Ok? Ahora, pero veamos a la luz de la Torah qué es lo que Akadosh Baruj Hu realmente quiere revelarnos en este estudio, ¿verdad? Estudiando el Mishneh Torah de Rambam en el libro de los tiempos, ¿sí? En hebreo es Megilat HaShamanim, ya que este libro fue hecho por el Rambam únicamente especial para todas las fiestas, ¿sí? Para todas las fiestas. Ahí vamos a encontrar tanto las fiestas de Hashem como las fiestas rabínicas. Y nos va a especificar cada una de las fiestas cómo es de que se tiene que llevar o por qué se celebran este tipo de fiestas. ¿Ok? Entonces, veamos qué nos dice el Rambam sobre Hanukkah. Ahora, estudiamos la historia y después llevamos más a profundo lo que es esta festividad. ¿Ok? Se nos hace saber que en la época del segundo templo, cuando reinaba el imperio griego, todo estaba bien con Alejandro Magno entre el pueblo judío. Él se dio cuenta que Israel era un pueblo especial y que tenía una cultura única. Se nos comenta que Alejandro Magno tuvo un sueño. Él tuvo un sueño y en ese sueño se le reveló que iba a ser él muy próspero, que cuando él tuviera el poder, fuera rey, se le iba a ser grandioso y exitoso en sus reinos. ¿Ok? Entonces, en el sueño fue una persona que se lo dice. Cuando él llega al pueblo de Israel, se da cuenta cómo vivía el pueblo de Israel y ve al Cohen Gadol, inmediatamente lo reconoce porque era la persona que en su sueño le había dicho que él tendría mucho éxito. Y es por eso que apreció mucho al sacerdote y a todo el pueblo de Israel. Mientras estuvo Alejandro Magno, no hubo ningún problema con Grecia, el pueblo de Israel. Al contrario, se les apoyaban todo, los dejaban hacer las cosas correctamente. Lo mismo, esto casi se repite, ¿verdad? Cuando pasó con Yosef. Yosef también cuando llega con el faraón y le revela el sueño al faraón, obviamente cae en gracia y lo coloca como un rey. Y todo el pueblo judío estaba perfectamente bien, pero tuvo que llegar un faraón que desconoció a Yosef, ¿verdad? Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces
Pero con el tiempo el imperio griego se comenzó a dividir, hubo problemas, ellos empezaron a dividir y ellos querían imponer su filosofía en todos los pueblos que estaban bajo su reinado. Pero no lograron hacerlo con el pueblo judío, ya que él tenía su propia identidad y su propia esencia. Entonces comenzaron a hacer todo tipo de decretos, prohibiciones. El Rambam nos menciona que lo primero que querían era anular la religión judía. No era su objetivo matar a los judíos. Su objetivo era matar al judaísmo, anular su forma de vida y su manera de pensar. En Purim, ¿qué es lo que querían acabar? ¿Qué es lo que quería acabar en ese entonces esa monarquía? Quería acabar con los Yudim, con el hombre, con las personas judías, quería acabar. En Hanukkah no querían acabar con los Yudim, con los judíos, querían acabar con su esencia, ¿sí? Con su religión, con la Torá. Querían desaparecer al judaísmo, no al judío. Pero cuando vieron que por muchos años no pudieron cambiar al pueblo judío, entonces en ese momento Epifanes era quien tenía el poder, ¿sí? Era el emperador. Entonces pierde la paciencia y comienza a querer cambiar al pueblo, pero a la fuerza, ¿sí? Para esto ya muchos judíos de la alta sociedad se habían asimilado a la cultura griega. ¿Sí? Los que tenían mayor riqueza, los que hacían negocios, ese tipo de personas se asimiló a la cultura griega. ¿Por qué? Por la conveniencia. ¿Sí? Por eso muchas veces Yeshua nos hace mención que donde está nuestro corazón, ahí está lo que anhelamos. Cuando llega el joven rico le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Pues hago esto, cumplo con la Torah. Bueno, entonces vende tus posesiones y sígueme. No quiso vender sus posesiones, no lo siguió. Entonces vemos que en el corazón, cuando hay economía y la arraigamos, no importa hacer a un lado la Torah. Entonces no vamos a perder nosotros lo más por lo menos, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que para esto muchos judíos se asimilaron a las enseñanzas de lo que es el imperio griego, ¿verdad? Entonces todas las prohibiciones que habían impuesto en ese tiempo con respecto a las prácticas era que todo lo que el judío realizaba ya no podía festejar Shabbat, no podía estudiar Torah, no podía acudir a la sinagoga. Todo lo que tenía que ver con la religión judía era prohibido. No podían hablar de Torah fuera. Si alguien los veía, iba al ejército por las calles y si escuchaba que dentro de la casa estaban orando, ¿sabes? Entraban y les prohibían orar, ¿sí? Si los niños veían que estaban, alguien les estaba enseñando, iban y les prohibían que les siguieran enseñando. Por eso es de que se empezó a hacer de una forma distinta. El judío siempre va más adelante, ¿sí? Entonces ellos, por eso es los juegos de Hanukkah, por eso es lo que en esta fecha se hacen juegos, se celebra con juegos, con la pirinola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa forma ellos pasaba el ejército y se daban cuenta que los niños estaban jugando o las personas estaban haciendo un tipo de juego, pero con ese juego traían oculto toda la enseñanza de la Torah, ¿verdad? Más adelante vamos a seguir viendo de qué se trata todo eso. Ahora, no dejaban estudiar Torah ni cumplir misbot. ¿Qué sería? No dejaban hacer la teoría y mucho menos la práctica. ¿Ok? Entonces, querían anular por completo la religión judía porque iba en contra de lo que ellos practicaban o lo que ellos creían. ¿Sí? Eso fue lo primero que prohibieron. Pero después continuaron con las finanzas. Como vieron que no podían de esa forma, entonces continuaron reduciéndole con los impuestos, aumentando los impuestos, ¿ok? El Rambam nos dice que expandieron sus manos sobre el dinero y los bienes económicos de Israel, para después no les bastó nada más con esto, no les bastó nada más aumentar impuestos, quitarles tierras, extraerles bienes, sino también después lo siguiente que hicieron fue tomar a las mujeres del pueblo judío, ¿sí? Ya que si alguna mujer iba a contraer matrimonio con un yudí, primeramente tenía que pasar por el emperador y posteriormente casarse, ¿sí?
todo esto, tanto los bienes como las mujeres, se tomaban a la fuerza. Entonces nos damos cuenta cómo era el pueblo judío oprimido en ese entonces. Bueno, esta festividad se festeja con el encendido de candelas, ya que es una manera más espiritual de festejarla, ¿sí? Al compararla con Purim, Purim se festeja totalmente diferente, ya que en Purim es una fiesta donde se sirve un gran banquete y se bebe vino hasta alegrar el corazón, a diferencia de Hanukkah. La diferencia es que Purim querían exterminar a los judíos, pero en Hanukkah lo que querían exterminar era al judaísmo, y por eso el festejo es más espiritual. ¿Ok? Pero como lo que ya no se, como lo que ya no podían soportar más el pueblo judío de tanta opresión, ¿sí? Porque incluso invadieron el templo, ¿sí? Ya que los que eran, lo que era puro, lo impurificaron. Se nos comenta que incluso los griegos llegaron a ofrecer un sacrificio en el templo de Hashem, sacrificando a un cerdo, ¿sí? En el área sagrada ellos sacrificaron un cerdo cuando el cerdo es inmundicia para Hashem. Entonces, tres cosas que no podían tolerar más. Entonces, todo esto que sucedió, ¿qué causó? ¿Sí? Atacaron la religión, atacaron a las mujeres y impurificaron al templo. Son tres cosas que ya no podía soportar el pueblo judío. Todo esto hizo que Israel sufriera demasiado y tomó una determinación, ¿sí? Levantarse para defender los valores del pueblo judío, ¿sí? Vemos que Israel toda su vida se ha levantado, ha luchado, ha defendido su esencia. Todo aquel que es judío, todo que es temeroso de Hashem, va a defender su esencia. ¿Ok? Entonces, todo esto tenía un propósito. Todo esto tenía un propósito por parte de Hashem. Cada que Hashem permitía que el pueblo hebreo fuera oprimido, tenía una finalidad. Cuando se les dijo, ahora dejarán de hacer esto y harán lo siguiente, en ese momento se despierta esa llama de Emuná que el temeroso de Hashem trae dentro de él, ¿sí? El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que todos han querido desaparecer. Los griegos, los babilonios, Egipto, madianitas, filisteos, los nazis en el holocausto, etcétera. Pero todo porque el pueblo se ha alejado de Hashem, se ha alejado de su Torah y de sus preceptos que tenía que cumplir. Todo lo que el acontecimiento y todos las guerras, todos los problemas que ha tenido el pueblo judío es por alejarse de Hashem. Todo esto no tiene que ser de esta manera, ya que el pueblo de Israel tiene que ir en el camino de la Torah. Siempre tenemos que ir en el camino de Torah, pero en ocasiones vendrá el enemigo y nos va a recordar que somos temerosos de Hashem, y esto hará que no nos perdamos del camino. Pero ¿para qué esperar a que llegue ese momento? ¿Para qué esperar a que llegue el enemigo con guerra a nuestras vidas? ¿Sí? O a recordarnos cuál es nuestra posición. Sigamos caminando en la Torah. ¿Pero por qué? Por nuestro duro corazón. Ese corazón de piedra que aún no ha sido cambiado, no ha sido moldeado, siga maquinando cosas incorrectas, y que tarde o temprano vendrá el enemigo, ¿sí? Hashem no lo permita, pero podría ser en forma de enfermedad, de accidente, de escasez económica, pérdida de familiares, la adicción, el adulterio, el engaño, para darnos cuenta de que necesitamos encender esa primer candela y comenzar a alejar la oscuridad de nuestras vidas. Oye, en este tiempo y después de que muchos judíos fue esparcido por muchas partes del mundo, comenzaron a asimilarse a las costumbres paganas y se olvidaron de esa esencia original. Pero no tarda en que Hashem nos recuerde realmente quiénes somos, y en ese momento vamos a querer regresar a la verdad que el pueblo de Israel ha guardado por muchos años. Pero dentro de todo esto surge una familia. Maimónides nos habla de la familia de Cuanín, que se llamaban los Hasmonaí o Macabín, que ahí es donde se traduce como macabeos.
Esta familia es la que no estaba de acuerdo con todo lo que hacían los griegos y comenzaron a defenderse, ¿sí? Era una pequeña familia de sacerdotes que al ver los demás judíos el valor que tenían, los comenzaron a seguir y se comienzan a armar y se levanta un grupo de personas temerosas de Hashem que inicia una guerra contra Grecia, donde con la ayuda de Hashem salieron victoriosos y lograron liberar a Israel de la opresión griega. Esta familia fue usada por Hashem para lograr liberar a Israel de Grecia. Así como Hashem ha usado diferentes personas en el pueblo hebreo para lograr salir de la opresión de los enemigos, cuando vas en el camino correcto, el Eterno no va a permitir que venga nada que robe la paz a tu vida. Cuando leemos la Torah nos damos cuenta de muchas personas que Hashem usó para poder liberar. Podemos ver a Sansón, a Gedeón, a Moshe, podemos ver a los Macabín en esta historia, ¿sí? Que esta historia se narra más en el libro de los Macabeos, un libro que para la diáspora es un libro apócrifo porque no está en el Decano, no entró en el Tanaj, pero se considera para el judaísmo como un libro de historia. Entonces tiene validez ese libro de historia para poder echar mano y comprender qué es lo que el Eterno nos quiere decir, ¿sí? Cuando las personas van en el camino correcto, es sinónimo de que Hashem está con ellos. Van juntos de la mano de Elohim. Él siempre va a esperar que hagamos nuestra parte y cuando hacemos lo que nos corresponde, ahí llega la ayuda, ahí llega la fortaleza, ahí llega la sanidad, ahí llega la bendición, ahí llega el shalom. Ahí estamos con Hashem cuando caminamos correctamente. Hashem nos va a llenar de bendiciones. Sabemos por los estudios de la Torah que los Kohanim normalmente los Kohanim no podían salir a la guerra, ¿sí? Los Kohanim no podían ir a la guerra, ¿sí? Y vemos que en esta ocasión ellos iniciaron esta guerra, no con oraciones o sacrificios para Hashem, sino empuñaron la espada para defenderse en una batalla cuerpo a cuerpo. Ahora, el ganarle a Grecia era casi imposible, ya que en este tiempo era el imperio más poderoso que podía existir. Nadie le había podido ganar, pero Israel, que era un pueblo muy pequeño, sale triunfante ante esta batalla. Podemos ver en este tiempo algo similar. Rusia contra ¿qué país fue el que? Ucrania. Contra Ucrania. Ucrania es un país pequeño, Rusia es una potencia, pero Hashem está con Ucrania y Ucrania hasta hoy Rusia no lo ha podido vencer. Entonces vemos cómo hasta hoy la mano de Dios actúa en muchos países, ¿verdad? Entonces es algo impresionante. Rambam nos menciona que lo primero que hicieron no fue encender la menorá, sino que lo primero fue poner un líder, ¿sí? Un rey sobre Israel. Cuando ellos ganan la batalla, lo primero que hacen es poner un rey sobre Israel. Entonces, al ver recuperado su reino, necesitaban de alguien que los guiara nuevamente. Pero como no se encontraban organizados, aún el rey que pusieron fue de la familia Hasmonaí y no de la casa de Judá, cuando sabemos que tiene que provenir de la casa de Judá. Pero bueno, esto también fue un propósito de Hashem. Después de esta victoria, Israel logró tener un reino más aproximadamente por unos 200 años, hasta el segundo templo, cuando fue destruido por los romanos. Aquí Maimónides no nos está hablando de la luz de la menorá, sino que se recuperó la soberanía nacional. Rambam nos explica que festejamos Hanukkah, ¿sí? Él no dice que una luz que duraría un día duró 8 días y ahora tenemos que festejar esto por siempre. No, el punto es que se vino a cerrar un ciclo donde se logró recuperar por 200 años el Estado de Israel. Fue una independencia al Estado de Israel. El tener la independencia, el pueblo de Israel es lo más grande de esta batalla.
o conocida como Hanukkah. Es por eso que se festeja esta festividad. Pero vamos a algo más para entender todo esto, porque se nos ha enseñado que se festeja porque la menorá duró 8 días. Ese es un milagro también, ¿sí? Pero vamos, ¿por qué? Porque el pueblo judío recuerda a Hanukkah no tanto por el encendido de la menorá que duró 8 días, sino por la batalla que fue una batalla milagrosa. Uno de los más grandes milagros es que se le ganó al imperio griego y no se depende de lo que digan otras naciones, sino que el pueblo de Israel es autónomo. El milagro ocurre cuando los pocos le ganan a los muchos. Es decir, uno no le puede ganar a 100 personas. Ni aunque uno tenga un arma no le va a poder ganar a 100 personas. ¿Sí? Existen comentarios que tan solo fue la familia de Matatías, ¿sí? O Macabín, ¿sí? Que son los Hascomaní y sus 5 hijos, quienes se enfrentaron a todo un imperio poderoso en aquellos tiempos. Y hasta el día de hoy son recordados por tan gran heroica batalla, siendo considerados como héroes nacionales del pueblo de Israel. 5 hijos y un padre, 6 personas, fueron los que lucharon contra el imperio griego. Ese es el gran milagro. Por eso se dice que de los pocos, ¿sí?, le ganaron a los muchos. Ahí es donde realmente el pueblo judío reconoció la ayuda de Hashem. La luz de la menorá, el aceite, ese fue la cereza que Hashem puso para ver y para que nosotros nos diéramos cuenta que Hashem rectifica y hace los milagros. Ahora, veamos otra Mishnah, otro estudio, ¿sí? Este estudio nos enseña que el templo fue impurificado, como ya lo habíamos mencionado. El templo estaba en manos de los griegos. Cuando tenía el poder los griegos, se nos comenta que pusieron ellos Kohanim, que estaban a favor, que todo lo que el griego decía, los Kohanim hacían, ¿sí? Se dice que en una ocasión que se efectuó había un evento deportivo. Recordemos que los griegos eran muy de el cuerpo, cómo me veo, cómo estoy, y las olimpiadas nacen de Grecia. Entonces había un evento deportivo en un estadio, que los Kohanim, en lugar de estar en el templo sirviéndole a Hashem, decidieron ir a los eventos deportivos. Entonces, esta es una tremenda situación, que un Kohen Gadol o sacerdote mejor decidía ir al evento deportivo que quedarse a trabajar al servicio de Hashem. Hoy en día sí puedo creer que esto pase, ¿verdad? Que alguna persona temerosa de Hashem que dé Torah o que hable de Torah o actúe de esta manera. Pero en aquel tiempo, vaya que cuando se impurifica el templo no les importa hacer del templo lo que ellos quieran. Tengamos cuidado con impurificar nuestro templo, nuestro cuerpo, que es el templo del Ruach HaKodesh, porque podemos perder mucho por tan poco. ¿Ok? Si nos dimos cuenta en estas olimpiadas pasadas, todo lo que se efectuó, todo lo que se llevó a cabo, fue rituales tremendos que están hablándonos prácticamente la élite, qué es lo que se aproxima en estos últimos tiempos. Pero vamos a seguir con nuestro estudio. Ahora veamos de dónde viene Hanukkah. De dónde proviene que celebramos Hanukkah. Todos estos acontecimientos se nos enseña que fueron el 25 de Kislev. Hanukkah significa inauguración, ¿sí? Se nos enseña que se le llamó Hanukkah porque una vez que se recuperó el templo, se pudo volver a inaugurar. Entonces, eso es inauguración, Hanukkah. O sea, se recupera el templo, ¿qué hacemos? Lo limpiamos, se prende la luz de la menorá, que nos dura 8 días, estamos reinaugurando el templo. Por eso es Hanukkah. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que los Hasmonaí entraron al templo. ¿Y qué sucede cuando entraron al templo? Encuentran todo desordenado, todo tirado, todo por ningún lado. Y lo primero que ellos querían era tomar el candelabro, ponerlo de pie y encenderlo, ¿sí? Buscaban un frasco de aceite, no encontraban ningún frasco de aceite, todos estaban contaminados, estaban abiertos, ¿sí? Pero en eso
lograron encontrar un solo frasco con el sello del Cohen Gadol, ¿sí? Sellado por completo, herméticamente. No pudo haberse contaminado ese aceite. Entonces lo abrieron y encendieron la menorá. Duraría un día ese aceite, ¿sí? Pero duró 8 días. Esa es otra de la cereza que puso Hashem, que ese candelabro iba a durar 8 días. Se nos han dicho muchas cosas, que 8 días, ¿por qué 8 días? Que porque 8 días se tardaban en preparar el aceite, o porque hay otro comentario que no había árboles de aceitún, de olivos en ese momento, y tuvieron que ir hasta más de 8 días de distancia para poder encontrarlos, todo eso. Pero vayamos un poquito más a lo que la Torah nos puede revelar, ¿verdad? Y así también dejamos de quitarnos especulaciones y ir realmente a lo que la Torah nos va a manifestar, ¿ok? Entonces, ¿por qué tardaron 8 días en hacer el aceite? Cuando el aceite tarda un día en prepararse, ¿sí? Se puede hacer en un solo día, pero veamos a la luz de la Torah lo que Hashem quiere revelarnos. La persona en el momento que se encuentra impuro no podía preparar el aceite. Y en ese momento había una guerra, una batalla. Todos estaban impuros, ¿sí? Todos estaban impuros. Y por lo tanto, no podían preparar el aceite. ¿Quiénes podían servir en el templo? Solo los Hasmonaí, los sacerdotes. Pero al estar en guerra, también se impurificaron por estar en contacto con muertos. ¿Y cuál es el tiempo de purificación de un Kohanim? Por impurificación de muerte, con muerto. Números 19, 11 al 12 nos lo dice. El que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro durante 7 días. Y al tercero y al séptimo día deberá purificarse con el agua de purificación. Y quedará puro. Si no se purifica el tercer día y el séptimo día, no quedará puro. Ahí está la respuesta. Yo me voy más por esta enseñanza. No porque se tardaron en hacer el aceite 8 días o porque estaban muy lejos los árboles de olivo. No, yo me voy más en esta enseñanza porque tiene más luz de la Torah. Si me impurifico por muerto, por tocar un cadáver, en la guerra había muchos cadáveres. Ellos incluso mataron a griegos. Entonces estaban impuros. Entonces Hashem ordena que se impurifiquen 7 días. 7 días. Entonces, vemos que ¿cuántos días? 7 días para purificarse. Más un día de preparación del aceite nos da los 8 días. Entonces, esta es la Mishnah que más me convence. El cual, porque demoró 8 días en traer el aceite. Y Hashem sabía que tenía que purificarse y iban a tardar 7 días más el día de preparación del aceite. Por eso que Hashem permitió que ese solo frasco que iba a durar un día durara los 8 días. El otro milagro que vemos aquí es que el frasco con el aceite, como les comentaba, nos está durando 8 días. Ahora, ¿creen que por eso festejamos Hanukkah? ¿Porque este aceite duró 8 días en lugar de un solo día? Realmente no. El festejo de Hanukkah es por haber ganado la guerra contra el imperio griego. Y lo del aceite es el regalo que Hashem da por haber permanecido firmes ante las cosas que Hashem había mandado. Es por eso que en nuestras oraciones de Hanukkah damos gracias y decimos por los milagros de Hanukkah. Ahora, hay varias misbot en Hanukkah. No es solo encender las velas y hacer las oraciones. Hay varios versos de los Salmos 113 al 118 que se tienen que leer, y en esta festividad también se tiene que alabar a Hashem por todos los milagros que Él ha hecho a cada uno de nosotros. Esto se conoce como el Halé, una misbah rabínica de oración que se tiene que hacer durante los 8 días de Hanukkah. Se hace por la mañana junto con el Shaharí. Todo es rabínico, ya que esta fiesta es rabínica. Todas estas misbot son rabínicas. ¿Sí? Ok. Otra misbah es que se tiene que estar contento
No se puede estar triste durante los 8 días de Hanukkah. No se hacen ayunos. No se puede estar afligido por nada. Son días de alegría y no de tristeza. Así que como en Shabbat, si tenemos algo en nuestro corazón o vamos a echar a perder Shabbat por una palabra incorrecta y nos esperamos hasta que pase Shabbat, y hasta que pase Shabbat entonces le decimos a la persona lo que tenemos que decirle, en Hanukkah es lo mismo. Si tenemos algo en contra de nuestro hermano, nos vamos a guardar y no vamos a decir nada hasta que termine la fiesta de Hanukkah. 8 días. ¿Sí? Al 9º día le podemos decir lo que tenemos que decirle. Pero durante toda esta festividad no podemos enojarnos. Debe haber Shalom Bay, paz conyugal. Debe haber entre todos y cada uno de nosotros alegría y gozo. No debe haber ni tristeza ni aflicción, absolutamente nada. Todo es gozo y alegría. Ahora, vamos a una profundidad de la palabra Hanukkah. Aquí espero que sea de bendición y sabiduría de lo alto para cada una de ustedes, porque yo sé que esto les va a agradar mucho y esto es lo que hace que estas clases sean únicas para ustedes, porque esto no se le da a todos, ¿verdad? Ni al grupo que yo tengo más tarde, que le doy otro tipo de estudio, le doy la parasha, no le doy esta profundidad. Bueno, la primera luz o la primera perla, ¿cómo le vamos a llamar? Le ponemos la primera luz, ¿ok? La palabra clave para Hanukkah es el 25, número 25. ¿Por qué? Porque el templo se inaugura el 25 de Kislev. La familia que participó en esto hecho se llama Hasmonai. Oiga, existe una parashat que nos hace saber todas las paradas que realizó el pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí recuerdan? Existe una parasha donde se habla parada 1, parada 2, parada 3, parada 4, parada 5, parada 6. Así nos va diciendo de parada en parada. ¿Ok? Esta parashat es la parashat de Masei. ¿Ok? Ahora, ¿hay en la Torah una insinuación a la fiesta de Hanukkah? Vamos a ver si hay una insinuación a la fiesta de Hanukkah con esto de las paradas. En esta parashat, si nos vamos en la parashat Masai, si nos vamos a la parada número 25, podemos ver que lleva por nombre Hasmoná, como Hasmonaí, la misma raíz. Y en aquel tiempo todavía no existía la familia de los Hasmonaitas. Pero esta parada 25 comienza con esa palabra. Y ellos fueron los que un 25 liberaron al pueblo de Israel. ¿Sí? Baruch Hashem. Ahora, segunda perla, segunda luz. Se nos enseña que Hanukkah es la fiesta de las luces. ¿Ok? ¿Qué les parece si comenzamos a contar las palabras de la Torah? Comenzando con Bereshit. Así Bereshit, que es... Bereshit es 1 y así las palabras. Si tienen su Biblia, si tienen una Torah, me gustaría que lo hicieran, pero si no, posteriormente ustedes lo van a hacer. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a comenzar a contar iniciando Bereshit 1, la palabra es 1 y así sucesivamente, hasta llegar a la palabra número 25? ¿Y cuál creen que es la palabra número 25? La palabra número 25 es Or, luz. ¿Sí? Significa luz. Entonces, si se nos enseña que es una fiesta de las luces y fue el 25 de Kislev, si contamos 25 palabras del inicio de la Torah, nos da la palabra luz. Entonces, la fiesta de las luces, Hanukkah. ¿Ok? Tercera luz o tercera perla. Cuando Hashem crea la luz, dijo que era muy buena y vio que era muy buena. Era Tov. ¿Ok? ¿Qué le simboliza la luz? Se nos enseña que la Torah es luz, ya que ilumina al mundo con la sabiduría. Si sacamos la gematría de Het Aor, que significa tiempo de luz, nos da 613. Nos revela que en el tiempo de la luz se encuentran los 613 mandamientos, las 613 misbot de la Torah. ¿Ok? Ahí nos está hablando. Nos está diciendo que
Or es luz y Etaor, que significa tiempo, son los 613. Entonces, en este tiempo de luz de Hanukkah, debemos llevar a cabo los 613 preceptos o toda la Torah completa tenemos que hacerla. ¿Sí? No tenemos que escuchar, tenemos que hacer la Torah. ¿Ok? Ahora, cuarta perla, cuarta luz. ¿Qué conexión tiene Hanukkah con Mashiach? Primeramente porque Mashiach es luz. El Mashiach nos dijo que era la luz del mundo. Y Hanukkah es la fiesta de las luces. ¿Ok? Ahí hay una relación. Y las luces de la menorá, ¿qué necesitaban para prenderse? Aceite. Y un aceite puro, no un aceite contaminado. Mashiach significa ungido. ¿Con qué se ungió? Con aceite, para poder ser luz. Entonces, ahí tenemos la conexión de Mashiach con Hanukkah, ¿ok? Que es la luz, Baruch Hashem. Ahora, veamos un acróstico, ¿ok? Un acróstico de Mashiach. Mashiach comienza con la letra Men. Men corresponde a la palabra Matkib, que es encender, ¿ok? Después la Shin, que es Shemonah, 8, ¿ok? Después la Yud es Yemen, días. Y la Het, Hanukkah. ¿Qué vemos en este acróstico? Que la palabra Mashiach, encendemos 8 días, la luz de Hanukkah. ¿Ok? Ahí nos los está dando en el acróstico de Mashiach. Última luz, última perla. ¿Ok? De esta clase. Porque hay más perlas para las siguientes clases. El cebibón es la pirinola que le estaba yo comentando, ¿sí? Que se usa para jugar en Hanukkah. El cebibón contiene 4 letras, que son la letra Nun, la letra Gimel, la letra Hei y la letra Shin. ¿Ok? ¿Cuánto suma Mashiach, su valor gemátrico? 358. ¿Sí? ¿Cuántos es el valor gemátrico sumando las letras del cebibón? ¿Sí? Si Nun nos da 50, Gimel nos da 3, Hei 5 y Shin nos da 300, nos da un total de 358. Mismo valor de la palabra de Mashiach. Ahí está encerrado Mashiach en la luz de Hanukkah y en el juego del cebibón. ¿Sí? Nos está dando el mismo valor gemátrico. Todo eso lo podemos ver nosotros a la luz de la Torah porque Hashem nos ha quitado ese velo. Pero nuestro hermano judío, a pesar de que lo ha jugado, a pesar de que festeja Hanukkah, aún no se le ha revelado. Pero llegará el tiempo muy próximo que se le va a revelar. Y tengamos cuidado, porque cuando se le revele al judío verdadero, ellos tienen todo el conocimiento para atraer a Mashiach. En ese momento, Mashiach vendrá. Y por eso muchos se querrán agarrar del manto de un judío porque ellos tienen la verdad. Baruch Hashem. 5 perlas que espero que hayan sido de gran alegría para esta fiesta de Hanukkah y de gran bendición. ¿Ok? A pesar de que Hanukkah no está en la Torah, es una fiesta de tradición celebrada por los judíos desde aquel importante acontecimiento hasta el día de hoy. Esta es una festividad familiar donde los miembros de la familia se reúnen para encender las velas en recuerdo de aquel milagro realizado por tener una soberanía judía. ¿Ok? No se dejaron sucumbir frente a las costumbres de los griegos y viendo que tal costumbre era contraria a sus creencias, amenazándola directamente, entonces decidieron pelear. Hanukkah es una fiesta tradicional donde se recuerda la educación de la Torá, una tradición milenaria arraigada en el seno judío desde Abraham el patriarca y la cual fue amenazada en los tiempos de Antíoco Epifanes y también en estos tiempos actuales donde seguimos siendo amenazados, donde las culturas de este mundo, como en aquellos entonces la griega, quiere opacar la cultura judía. También la palabra Hanukkah proviene de la raíz hebrea Hanú, que significa educación.
Hanukkah es tradición, es la lucha por la conservación de las raíces judías, las cuales son el sustento del árbol generacional del pueblo judío. Y si al árbol se le arrancan las raíces, deja de mantenerse y al poco tiempo se seca y deja de dar ese fruto. ¿Ok? Entonces ya no existiría más. Hanukkah es una tradición donde se recuerda que la educación basada en la fe es lo que ha mantenido vivo al pueblo judío frente a tantas ideologías autocreadas sin base alguna de la creencia de un Eloa verdadero. Estamos en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que espera los temerosos de Hashem? Esperamos la redención final. Tenemos que estar preparados para ese evento que sucedió el 25 de Kislev. Esperemos, estamos en el 2024 y quiero que me pongan atención. Esto es el Ruach HaKodesh. El próximo mes es 2025. Termina con 25. Y en esta fecha los Asmonaí ganaron. Pero en este 25 yo creo que va a empezar una lucha muy tremenda. Son tiempos proféticos donde tenemos que estar preparados, tenemos que ser como ellos, como esa familia de Hasmonaim o Macabeos. Tener valor. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos se quitará la Torah. Ya no se va a poder hablar de Torah. Perseguirán a todos aquellos que hablen Torah. Ya los están persiguiendo. Debemos empuñar la espada para defendernos. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando tanta situación? Como se los he comentado en el estudio, porque el pueblo se ha alejado. El pueblo se alejó. En Egipto el pueblo se alejó, por eso fue oprimido. Hasta que se levantó con clamor, llegó un libertador, llegó Moisés para liberarlo. En ese entonces se levantaron los Hasmonaí para liberar al pueblo de Israel. Se levantó un Gedeón para poder liberar al pueblo de Israel porque era acosado por los madianitas, porque el pueblo se había alejado de Hashem. Hoy en este tiempo nos vamos a tener que levantar nosotros para poder rescatar esa esencia que aún tiene el pueblo judío y que nosotros somos parte de ese olivo natural. No podemos estar lejos de Hashem. No podemos decir que conocemos a Hashem cuando no hacemos lo correcto, cuando estamos haciendo cosas incorrectas. Caminemos correctamente. Tenemos que prepararnos para estos tiempos finales, porque realmente vienen acontecimientos tremendos con esta Agenda 2030. Y tenemos nosotros que estar dispuestos a levantarnos para defender y no temer en decir que somos temerosos de Hashem. Porque muchos van a pasar a prueba y muchos van a negar a Hashem. Entonces, ¿dónde estamos preparados? ¿Qué es realmente lo que somos nosotros? ¿Sí? Hoy tenemos Torah. Podemos usar esta plataforma para hablar de Torah. Pero no tarda en que todo esto se empiece a cerrar y nos empiecen a perseguir. Pero Baruch Hashem, dice el apóstol Pablo que el morir es ganancia, porque estamos en los caminos correctos de Hashem. Y yo sé que Hashem nos ha preparado para un tiempo determinado. Y como le dije una vez a mi amada, yo creo que Hashem me pasó por todo lo que en mi vida pasada yo trabajé o pude participar para poner en práctica todas esas enseñanzas que tuve en el mundo para defenderme, para ahora defender al Elohim de Israel. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas. Espero que esto haya sido de bendición, de gran sabiduría para cada uno de ustedes. Y pues, Hanukkah Sameach.